Teotihuacán, revelan fallas en seguridad turística tras ataque. Gobierno sostiene plan del Mundial pese a crisis en Teotihuacán. Advertencia de Estados Unidos sacude versión oficial sobre Teotihuacán. México indaga presencia de agentes de Estados Unidos y posible nexo con la CIA. Sheinbaum vincula soberanía con acción diaria del ejército. Analiza México enviar más petróleo a Japón por tensión en Hormuz. México y Unión Europea alistan cumbre y acuerdo actualizado. Corte y ONU colocan autonomía judicial en el centro del debate. Golpe al Huachicol, operativos crecen con cateos y capturas. Gobierno asume tren suburbano y redefine modelo ferroviario. ¿Qué tal escuchas de Corsaro Noticias? Este es el noticiario del martes 21 de abril de 2026. Entérense, sin tener la vista fija. Teotihuacán, revelan fallas en seguridad turística tras ataque. El Gabinete de Seguridad informó la cronología del ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán. Confirmó que el agresor actuó solo y que el hecho no fue espontáneo, sino resultado de una preparación previa que incluyó visitas y estancia en hoteles cercanos. Las autoridades detallaron que el primer reporte se recibió a las 11:20 horas por una persona armada que amagaba a civiles. A las 11:30 arribó la Guardia Nacional, el agresor disparó y a las 11:45 se quitó la vida tras resultar herido. La Fiscalía del Estado de México informó que 13 personas resultaron lesionadas, 7 por arma de fuego, y confirmó la muerte de una mujer canadiense. Identificó al agresor como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, originario de Tlapa, Guerrero. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la información preliminar ubica al agresor con antecedentes de problemas psicológicos. Sostuvo que se trató de una decisión individual sin evidencia de coordinación ni vínculos con intereses externos. El Gabinete de Seguridad sostuvo que no existen precedentes de ataques similares en zonas arqueológicas. Señaló que millones de visitantes acuden cada año sin incidentes, lo que refuerza la hipótesis de un evento aislado en términos operativos. En la zona sagrada antigua, donde el sol marca el camino, un hombre cambió el destino con violencia que fatiga. No llegó por accidente, ya había visto el lugar, se quedó para atacar, sin respaldo ni corriente. En Teotihuacán sonó el disparo inesperado, no fue acto improvisado, ni sombra que se escondió. A las 11:20 sonó, la alerta corrió entre gente, la guardia entró de repente y el agresor disparó. Herido quedó al final y él mismo cerró su historia. Quedó marcada la memoria de un acto individual. Hoy refuerzan vigilancia, dicen que fue caso aislado, pero el sitio resguardado ya no olvida la fragancia. Violencia en persona, sin red ni mando detrás, y dejó miedo fugaz bajo la piedra milenaria. Gobierno sostiene plan del Mundial pese a crisis en Teotihuacán. El gobierno federal sostuvo que el ataque armado en Teotihuacán no modifica el dispositivo de seguridad previsto para el Mundial de Fútbol.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los operativos ya operan bajo planeación previa y mantienen vigilancia constante en sedes estratégicas. La mandataria informó que existe coordinación permanente entre fuerzas federales y autoridades estatales en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Las instituciones ejecutan revisiones diarias en puntos definidos como críticos para garantizar control territorial. El conflicto se ubica en la tensión entre un evento global de alto perfil y un incidente de violencia en zona turística. El gobierno busca aislar el hecho para evitar impactos en percepción de seguridad y confianza internacional. El secretario Omar García Harfuch anunció refuerzos en zonas arqueológicas y espacios turísticos. Indicó que la Guardia Nacional aumentará presencia en accesos y áreas de alta afluencia, con filtros para impedir ingreso de armas. El contexto muestra que los sitios arqueológicos no contaban con arcos de seguridad por ausencia de antecedentes violentos. El ataque introduce un cambio en criterios de riesgo y obliga a revisar protocolos en espacios abiertos al turismo masivo. Teotihuacán sonó el eco de un hecho extraño. No fue un acto improvisado, ya traía ruta y engaño. Dijo el mando, todo sigue, el mundial no se detiene. Pero el miedo se coló donde la historia se tiene. Harfuch mandó más guardias, revisiones y control. Anillos cuidan estadios y turistas en su rol. Ahora miran las pantallas, buscan riesgo en lo digital. Y en escuelas prometieron prevenir antes del mal. Dicen que nada ha cambiado tras el susto en Teotihuacán. Que el mundial firme vaya con su plan bien resguardado. Pero el hueco fue mostrado sin control. La vigilancia va alerta cuando el daño ya ocurrió. Y el Estado respondió cerrando puertas inciertas. Advertencia de Estados Unidos sacude versión oficial sobre Teotihuacán. La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos tras el ataque en Teotihuacán. El aviso se publicó menos de 24 horas después del hecho y siguió protocolos de comunicación consular. El ataque dejó víctimas y activó despliegue de autoridades federales y estatales. El gobierno informó que reforzó vigilancia, revisó accesos y mantuvo presencia operativa en la zona arqueológica antes de su reapertura. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la alerta responde a mecanismos propios de Estados Unidos. Señaló que cada país define sus criterios y negó que el aviso implique una evaluación general sobre México.
La mandataria calificó el hecho como aislado y sostuvo que el país es seguro. Respaldó su posición con cifras de turismo internacional y reportó la entrada de 16 millones de visitantes en el primer bimestre. El conflicto se ubica en la narrativa de riesgo. Estados Unidos prioriza advertencias preventivas para sus ciudadanos. El gobierno mexicano busca evitar efectos económicos y políticos sobre turismo e imagen internacional. El contexto incluye la preparación del Mundial de Fútbol. El gobierno mantiene mesas con FIFA y autoridades locales para garantizar seguridad y movilidad en sedes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La correlación de fuerzas muestra asimetría comunicacional. Estados Unidos emite alertas con impacto global inmediato. México responde con control operativo y discurso de estabilidad para sostener flujos turísticos. El costo político se concentra en percepción internacional. Una alerta puede afectar decisiones de viaje y presión diplomática. Los escenarios dependen de la investigación y de la capacidad del gobierno para contener el impacto narrativo. Sonó la voz extranjera, tras la sangre en pirámide. Avisó a su gente afuera que el riesgo estaba visible. Dijo el gobierno en palacio que es protocolo habitual, que no mide el espacio ni al país en general. Alerta cruzó frontera tras balazos en la zona. Teotihuacán se menciona como herida pasajera. Hablan de hecho aislado, de un golpe sin tradición, pero el sitio vigilado refuerza su protección. Toritas siguen llegando, dicen cifras oficiales, pero quedan resonando las sombras en los umbrales. Dice el poder que es ligera, que fue hecho sin raíz, que no cambia el país, ni su paso ni su puerta, pero la duda despierta cuando el eco no es feliz. México indaga presencia de agentes de Estados Unidos y posible nexo con la CIA. El gobierno federal indaga la presencia y actuación de agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua y su posible relación con la CIA. La revisión busca determinar legalidad, coordinación y responsabilidades. Cuerpo narrativo. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno investiga la actuación de agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua. La indagatoria busca establecer si existía vínculo con la CIA y bajo qué condiciones operaban en territorio nacional. La Fiscalía Estatal encabeza la investigación. El gobierno federal solicitó precisión sobre actividades, autorizaciones y marco legal. La revisión incluye si se respetaron la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional en la presencia de personal extranjero. El conflicto se centra en la posible violación de soberanía. México prohíbe operaciones conjuntas en territorio nacional. La cooperación bilateral se limita al intercambio de información, con acciones separadas bajo jurisdicción de cada país. Sheinbaum indicó que el fiscal estatal modificó su versión inicial. Ese cambio abrió nuevas líneas de investigación. El Gabinete de Seguridad dará seguimiento con base en los avances y la información oficial que se integre al expediente. El contexto incluye la cooperación histórica en seguridad entre México y Estados Unidos. Los acuerdos permiten inteligencia compartida, pero imponen límites operativos claros para evitar intervención directa de agentes extranjeros en suelo mexicano. En tierra de Chihuahua pasó un hecho que abre la herida. Dos agentes pierden la vida y la duda se encendió. Dice el mando nacional que la ley pone frontera. No se acepta mano negra operando en suelo nacional. En Chihuahua cayó el velo, dos agentes
dieron cuentas y razones, porque cruzar divisiones puede al Estado doblar. Gobierno pide el modelo de la ley y su frontera, si hubo mano forastera pisando suelo nacional. La respuesta es crucial: soberanía o quimera. Sheinbaum vincula soberanía con acción diaria de Fuerzas Armadas. La ceremonia de jura de bandera en la Heroica Escuela Naval Militar se colocó como acto de definición institucional. La presidenta situó el compromiso en la práctica diaria del Estado y en la actuación permanente de las Fuerzas Armadas. El mensaje desplazó la soberanía del terreno histórico hacia la operación cotidiana. La mandataria señaló que cada decisión de servicio sostiene ese principio, más allá de conmemoraciones o discursos. La referencia al 21 de abril de 1914 introdujo una línea de continuidad. La defensa del puerto de Veracruz apareció como antecedente que conecta memoria y función actual frente a una vulneración externa. Servir a la patria es ante todo servir a los demás, afirmó la presidenta. La frase fijó un criterio operativo: la defensa incluye la protección directa de la población en cada misión. El uniforme fue descrito como doble mandato. Representa autoridad institucional y obligación inmediata con la vida y la integridad de las personas, lo que redefine la noción clásica de defensa territorial. En la ceremonia participaron el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, y la cadete Alison Velázquez Reyes. Ambos centraron sus intervenciones en disciplina, lealtad y continuidad institucional. En la escuela naval, cadetes alzaron mano. No fue gesto ciudadano, fue deber institucional. Sheinbaum habló sin rodeo: servir no es solo portar, es salir a resguardar. Cuando el país está en riesgo, en Veracruz se juró bandera con voz firme. No es un acto que se firme, es deber que no acabó. Recordaron Veracruz 1914, cuando el pueblo dio el soporte frente al fuego y la intrusión. Hoy la mar y el territorio siguen bajo vigilancia. La soberanía no es ansia, es trabajo obligatorio. Sheinbaum clara marcó que servir es proteger. No basta con parecer, uniforme es obligación. Soberanía es acción y se prueba en sostener. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó una conversación con Sanae Takaichi para ampliar la cooperación bilateral. El diálogo incluyó la posibilidad de incrementar exportaciones de petróleo mexicano hacia Japón ante presiones en su abasto energético. Sheinbaum explicó que Japón enfrenta restricciones por el cierre del Estrecho de Hormuz, una vía clave para el suministro global. El gobierno japonés solicitó a Pemex evaluar envíos de crudo excedente, es decir, volúmenes que no se procesan en refinerías nacionales. La mandataria indicó que México ya exporta petróleo a Japón bajo acuerdos vigentes. El gobierno revisa ampliar el volumen dentro de la capacidad disponible sin comprometer el abasto interno ni la operación del Sistema Nacional de Refinación. El intercambio también abordó comercio e inversión. Empresas japonesas mantienen interés en ampliar operaciones en México en sectores industriales. La relación se sostiene en cadenas productivas como automotriz, electrónica y manufactura avanzada. Ambos gobiernos destacaron la cooperación ambiental con la Agencia Japonesa de Desarrollo.
Los proyectos incluyen saneamiento de ríos y control de contaminación atmosférica, con programas activos desde la década de 1990. En Palacio se anunció diálogo con Japón firme. Energía es lo que dirime, lo que el mercado cambió. Hormuz tensa el continente y el mercado se sacude. Pemex mide lo que acude como crudo disponible. Si el excedente es posible, la balanza se reanude. México mira al oriente, con petróleo en la mesa. Japón pide con certeza un suministro urgente. Claudia pone en la mesa lo que no entra a refinar. Pemex debe calcular si la oferta no tropieza. Empresas ya están mirando más inversión en camino. Si el petróleo abre destino, el vínculo va pesando. México mira al oriente, con petróleo en la mesa. Japón pide con certeza un suministro urgente. México y Unión Europea alistan cumbre y acuerdo actualizado. El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, concluyó una visita de trabajo en Bruselas para preparar la cumbre México-Unión Europea. La Cancillería informó que el encuentro se celebrará en Ciudad de México e incluirá la firma del Acuerdo Global Modernizado. Funcionarios de ambas partes revisaron logística y contenidos políticos del encuentro. La fecha se definirá en los próximos días. La firma estará a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Ursula von der Leyen, titular de la Comisión Europea. El proceso refleja un interés convergente por actualizar reglas comerciales y de inversión. México busca ampliar acceso a mercados y atraer capital. La Unión Europea busca certidumbre regulatoria y diversificación de proveedores ante riesgos globales. El acuerdo actualizará el marco jurídico bilateral con capítulos en comercio digital, inversión y cooperación regulatoria. El escenario inmediato apunta a una firma política con efectos graduales. La implementación dependerá de capacidades internas y de la coordinación regulatoria entre bloques. En Bruselas se encontraron con papeles por firmar. México y la Unión listos para el trato formalizar. Velasco llevó la agenda con comercio y regulación. Europa puso condiciones para abrir cooperación. Sheinbaum firma el acuerdo con von der Leyen al frente, pero el fondo del asunto define quién gana. Siempre hablan de desarrollo y cadenas por cuidar, pero en reglas del mercado uno manda y otro va. En Bruselas se pactó lo que en México se firma. Europa afina la rima que el acuerdo ya marcó. Velasco y negoció con poder institucional y enmarcó bilateral. Se trazó nueva alianza. Si no hay firmeza y balanza, manda el interés global. Corte y ONU colocan autonomía judicial en el centro del debate. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió a Volker Turk para definir una agenda conjunta. El encuentro colocó el acceso a la justicia y la alineación con estándares internacionales como ejes de trabajo inmediato.
En la mesa participaron Hugo Aguilar Ortiz, Gilberto Batis García, Celia Maya García y Néstor Vargas Solano. La composición mostró coordinación entre órganos clave del sistema. La declaración de Turk marcó el tono. Planteó que el acceso a la justicia debe ser incluyente y coherente con estándares internacionales. La frase fijó un punto de referencia para revisar prácticas, criterios y alcances en tribunales federales. Dentro de la Corte, ministras y ministros abordaron la adaptación de mecanismos a la diversidad social. La discusión incluyó atención a pueblos indígenas y grupos históricamente marginados como criterio para resolver controversias. La referencia a la pluriculturalidad se incorporó como parámetro jurisdiccional. No quedó como enunciado. Apareció vinculada a decisiones concretas y a la necesidad de ajustar procedimientos y lenguajes dentro del sistema judicial. En paralelo, la independencia judicial ocupó el centro de las intervenciones. Integrantes de la Corte la colocaron como base del Estado de Derecho. La postura conectó con el contexto de reformas y con la presión política sobre tribunales. En la Corte se reunieron con la ONU a dialogar sobre jueces y derechos que se deben respetar. En la Corte se trazó ruta para la justicia, con la ONU como guía y un acuerdo que marcó. Hugo Aguilar al frente, junto a Turk y magistrados, pusieron como base jueces libres y blindados. Hablaron de pueblos vivos, de justicia incluyente, de adaptar las leyes viejas a un país más diferente. Quedó claro en la mesa, sin presión no hay decisión. Si se dobla la justicia, se fractura la nación. Golpe al huachicol, operativos crecen con cateos y capturas. Autoridades federales ejecutaron más de 20 cateos en distintas entidades durante 72 horas como parte de operativos contra el contrabando de combustible. Omar García Arfuch informó que las acciones derivaron en detenciones relevantes dentro de investigaciones en curso. El funcionario explicó que los operativos se coordinan con la Fiscalía General de la República y responden a instrucciones de Claudia Sheinbaum. Señaló que la estrategia busca contener redes de distribución ilegal mediante intervenciones simultáneas en varios puntos. Las autoridades preparan una conferencia para presentar cifras de combustible asegurado, número de autotanques y rutas detectadas. El informe incluirá datos consolidados del último año y detalles de los aseguramientos recientes bajo resguardo oficial. El antecedente del buque Challenger en Matamoros en 2025 muestra la escala del mercado ilícito. En ese caso se incautaron 10 millones de litros de combustible, lo que evidenció capacidad logística, almacenamiento y transporte de redes con alcance interestatal. El conflicto se ubica en la disputa por el control de cadenas de suministro energéticas. Redes ilegales operan con infraestructura propia y vínculos logísticos que cruzan entidades, mientras el Estado busca interrumpir flujos y capturar nodos clave.
72 horas van, más de 20 cateos firmes. Dicen que caen los nombres que movían el metal. Arfuch dio la instrucción con la fiscalía al frente. Siguen rastro persistente de una red de distribución. Cateos van sin descanso sobre rutas de petróleo, donde el robo hace emporio y el ducto paga el remanso. Autotanques asegurados bajo sello y bajo clave. Cada ruta que se abre muestra vínculos cruzados. Desde el buque en Matamoros, 10 millones decomisados. Queda claro el entramado, no es menor lo que hay en foros. Vendrá informe al mediodía con cifras y con detalles. Si cortan bien los ramales, cambiará la economía. El Estado entra de manso con fuerza ya desplegada. Red que opera encadenada, cruza estados sin permiso. Y en cada tanque hay aviso. La ley llega retrasada. Y bueno, ya para despedirme, gobierno asume tren suburbano y redefine modelo ferroviario. El gobierno federal concretó la compra de la participación mayoritaria del tren suburbano que conecta la Ciudad de México con Lechería. La operación trasladó el control del sistema a una estructura pública bajo administración del Fondo Nacional de Infraestructura. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la adquisición incluyó acciones de la empresa concesionaria. El nuevo esquema permite al Estado definir operación, tarifas y mantenimiento del servicio ferroviario en la zona metropolitana. El conflicto se ubica en el modelo de gestión del transporte. El sistema transitó de un esquema concesionado a uno con control estatal mayoritario. La decisión modifica incentivos económicos y operativos en un servicio clave de movilidad urbana. Sheinbaum afirmó que el cambio facilitará la integración con nuevas rutas. Mencionó la conexión con el corredor Ciudad de México-Pachuca y el enlace hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, eje logístico del sistema metropolitano. El contexto responde a una estrategia nacional ferroviaria. El gobierno impulsa corredores hacia el norte, con rutas proyectadas a Nuevo Laredo y Nogales. La política busca combinar transporte de pasajeros con carga en un mismo sistema. En la ciudad se anunció que el tren ya cambió de mano. El gobierno toma el mando y el privado se marchó. Dicen que así se logró ordenar todo el sistema, con Pachuca como tema y el AIFA en conexión. Deje nueva articulación sobre rieles y esquema. Compra el mando del gobierno del tren que cruza la urbe. Dicen que el control ya
la presión de decisión. Este ha sido el noticiario, servicio informativo de Corsaro Comunicación producido por Roberto Cortés con ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes Corsaro Noticias, La Guarida del Nahual, Rock and Rollario e Informativo Monitor Cultural. También puedes escucharnos por Spotify y Apple Podcast. Les dejamos con el poema Mañana que se demora en los ojos de Ángel Vargas. Hasta la próxima. Único sobreviviente y libros que ganaron sitio en el estante se quedarán conmigo. Todo lo demás saldrá de casa en unos días. Aquí las cosas seguirán como siempre. Ya sabemos que el tiempo es el mejor abortivo. Entonces el cuarto ensanchará su respiración y el aire cubrirá las paredes lastimadas. Pesan tanto las fotos que se vencen, racimos de esta mañana se demora en los ojos. Parece que el amor tiene un desvelo de meses. Recuerdo que amanecimos solos con los años golpeándonos la puerta, abrazados a no ser esperanza, y no supimos si soltar el llanto o preparar café para que el tedio se nos despertara. Corsaro Noticias.